a la Facultad de Derecho. Ahí empezó a grabar. Así que bueno, vamos a continuar entonces con el módulo de Ciencias Jurídicas de Derechos Humanos. Recuerden que son 4 módulos los que integran el examen eliminatorio de los primeros días de febrero. Después van a tener un recuperatorio y después tienen otra convocatoria ya dentro de unos meses. Así que vamos a tratar de hacer todo el esfuerzo durante este mes para poder arrancar bien el año y que puedan arrancar bien la carrera cursando las materias que integran el primer año ya desde el inicio, ¿no? Y que no tengan que hacerlo después en las demás convocatorias y ya integrando el segundo cuatrimestre. Así que bueno, el esfuerzo va a ser de todos y de todas, nosotros y ustedes, para poder llegar justamente con todos los contenidos. Por eso, a veces se van a dar cuenta de que vamos un poquito rápido en los contenidos. Nos gustaría desarrollarlos detenidamente a todos, poder explicar todos los conceptos y demás, pero bueno, por la limitación de los tiempos, la verdad que queremos dar fundamentalmente los 2 módulos más importantes, que son Derechos Humanos e Historia, y el módulo de Contabilidad, que sabemos que a veces se complica un poquito también. Así que vamos a continuar. Esta es la tercera clase de Derechos Humanos y Organización Jurídica. Repito, quizás vayamos un poquito rápido, así que en cualquier punto en donde ustedes consideren que es necesario detenernos y hacer algunas preguntas, o dar más ejemplos, o explicar de nuevo, o explicar de otra forma, por favor, vayan anotando. Cuando se libere el espacio para hacer las preguntas, que es constantemente, digamos, vamos a ir conversando entre nosotros. La idea es que esto sea justamente un diálogo. Nosotros vamos a acompañarlos más que nada. Esto no es más que un resumen del propio material que tienen ustedes, o sea, no es un texto que hayamos elegido nosotros. Por lo tanto, vamos a trabajarlo juntos nosotros y ustedes. ¿Sí? Bien. Hablamos entonces acerca de los derechos humanos. Dijimos que son derechos tanto individuales y colectivos que están consagrados en las constituciones nacionales de los distintos estados, como también en el derecho internacional. Dijimos además que la gran mayoría son relativos, es decir, que no son absolutos, por lo tanto, son pasibles de ciertas limitaciones o restricciones, incluso algunas veces suspensiones en caso de estados de emergencia. Recuerden que eso vimos la vez pasada, y vimos también, bueno, qué son los estados de emergencia, cuáles son los derechos que pueden ser justamente suspendidos durante el proceso del estado de emergencia. Y ahora vamos a hablar de la llamada primer generación de derechos humanos. Esta categoría por ahí está un poco en desuso, digamos, esa denominación de primera generación de derechos humanos, pero sin duda es una categoría de derechos humanos denominada derechos civiles y políticos. Recuerdan que mencionamos el fin de la Segunda Guerra Mundial y la creación de las Naciones Unidas como los hitos más importantes, los hitos históricos y políticos más importantes en la consagración o la puesta en vigencia de los derechos humanos tal cual los conocemos hoy. ¿Sí? Recuerden que con las Naciones Unidas se firmaron la enorme mayoría de los instrumentos internacionales de derechos humanos, que también ya vimos, que consagran justamente derechos tanto civiles y políticos, como también derechos económicos, sociales y culturales, y otros derechos denominados de tercera generación. Hoy vamos a ver los derechos civiles y políticos, como decía. Estos derechos no aparecen durante la segunda mitad del siglo pasado, sino que son muy, muy anteriores. Ya en el año 1200 aproximadamente se da la Carta Inglesa de Derechos, en donde los varones le extraen, por así decirlo, ciertas libertades a la monarquía, y se consagran casi universalmente a partir de las revoluciones liberales de fines del 1700 y principios del 1800. ¿Se acuerdan que dijimos que con la Revolución Francesa
y con la Revolución Norteamericana, ya por el 1789 y 1776, se consagraron una cierta gama de derechos, y también decíamos, no solamente que se consagraron después de la Revolución, sino que fueron justamente el motivo por el cual se dieron esas revoluciones. No fue solamente la independencia, no fue solamente la emancipación de las coronas, tanto británicas como españolas, sino fue justamente la necesidad de cierto sector social de poder adquirir esta primera generación de derechos, ¿sí? Fundamentalmente las libertades, la libertad de circulación, la libertad de expresión, la libertad de culto. Todas estas libertades integran justamente estos derechos civiles. Y los derechos a elegir, a ser electo, a participar del gobierno del propio Estado, integran los derechos políticos. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de próceres como San Martín, Belgrano, Moreno, yéndonos un poco más arriba, Simón Bolívar, yéndonos un poco más arriba todavía, George Washington, John Adams, estamos hablando justamente de personalidades que lucharon por esta primer generación de derechos, es decir, por derechos civiles y políticos, ¿sí? Esto como para hacer una especie de introducción de cómo surgen estas primeras libertades individuales y estos primeros derechos que vamos a ver a continuación. El derecho fundamental y el más importante, esto ya lo vimos en la clase pasada, vamos a tratar de pasar de largo, es el derecho a la vida, ¿sí? Decíamos que la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ya consagran dentro de sus premisas el derecho a la vida. Decíamos que no puede ser derogado en casos de emergencia, pero que sin embargo continúa siendo un derecho relativo. ¿Por qué? Porque es posible o pasible de ciertas limitaciones. Mencionábamos tres: la muerte de un combatiente en caso de guerra, la muerte por legítima defensa propia o de un tercero, y los casos en que se da la pena de muerte, cosa que ya vamos a tocar justamente a continuación. Bien, acabamos de la obligación del Estado, y acá vamos directamente a la pena de muerte, que fue el tema en el cual nos quedamos la clase pasada. ¿Conocen ustedes algún país en donde continúe vigente la pena de muerte? ¿Dónde? En Arabia Saudita. Bien. En muchos de los estados árabes, Arabia Saudita, Irán, en algunos, muy pocos estados americanos, como por ejemplo algunos estados integrantes de la Confederación de Estados Unidos y otros países minoritarios, continúa aún vigente el establecimiento de la muerte como sanción a un delito. ¿Se acuerdan que hablamos la clase pasada de el tipo penal? Ese acto jurídicamente reprochable que si un juez determinaba que existía una antijuricidad y si había culpabilidad, iba a acarrear una sanción o una pena. Bueno, en este caso, en estos países, la pena es justamente la muerte. Si vamos a ver cuáles son los argumentos a favor y los argumentos en contra de estos, o de esta corriente, mejor dicho. Tócala nomás, tócala nomás. ¿Esto? ¿Sí? ¿Esto? Disculpen, ¿no? ¿Ahí se ve bien? ¿No? ¿Sí? Bueno, continuamos entonces. Cualquier cosa, si no se ve el power, avisan. Bueno, vamos a hablar entonces sobre los argumentos a favor y los argumentos en contra de la pena de muerte. Esto
está transcripto tal cual del libro que tienen ustedes, del cuadernillo que tienen ustedes, vamos a desarrollarlo un poquito. Dicen los que están a favor que tiene un efecto disuasivo. ¿Qué significa que tiene un efecto disuasivo? Significa que, supuestamente, evita la comisión de crímenes a futuro. Este me parece el argumento más endeble, por así decirlo, de aquellos que defienden esta pena, porque desde ya que no tiene un efecto disuasivo sobre el condenado, porque no va a volver a cometer ese delito ni otros, pero tampoco tiene un efecto disuasivo sobre el resto de la sociedad, porque de hecho que esos delitos se siguen cometiendo. O sea, no es cierto que disminuya la tasa delictiva porque maten a una persona por cierta gama de delitos. Así que ese es el argumento a favor y ese es el argumento en contra de ese mismo argumento, repito, dentro del texto que tienen ustedes. El segundo, que es también muy polémico, es el hecho de que da reparación y justicia a las víctimas. También me parece bastante eh, endeble en el sentido de que reparar, nosotros ya vimos qué significa, ¿sí? Significa resarcir, significa restituir las cosas a su estado anterior, significa la garantía de no repetición, significa indemnización. Ninguna de esas cosas se da en el hecho de la pena de muerte, digamos, no es que se le devuelve la vida al, al, a la persona que sufrió el homicidio, supongamos que ese sea el caso del delito que conlleve esa condena. Por lo tanto, no existe una reparación. Después, otro de los argumentos que enumera el autor es la limitación de los recursos. Yo entiendo que habla de los recursos económicos, de que es más barato, por así decirlo, para el Estado infligir la pena de muerte que mantener a una persona en prisión. Y el último argumento en contra que quiero desarrollar, porque el otro me parece que ya lo vimos, que es el de los instrumentos de derechos humanos, es el caso de el error judicial. Hay una película en Netflix que se llama La vida de David Gale, algo así, que está buena para que la miren, que habla justamente sobre los movimientos abolicionistas de los derechos humanos, de la pena de muerte, y justamente las causas de error judicial y la ejecución de inocentes. No les voy a spoilear la película, no les voy a decir cómo termina, pero vamos a decir que son múltiples los casos comprobados de inocencia de personas ejecutadas justamente a través de la pena de muerte en muchos países, fundamentalmente en Estados Unidos, donde las investigaciones continúan después de este acontecimiento, y es un error judicial irreparable, por cuestiones obvias, ¿no? Por lo tanto, la ejecución de inocentes es quizás el argumento más importante de los movimientos abolicionistas de los derechos humanos, y es por eso que estos movimientos continúan investigando los crímenes una vez que se aplicó la pena de muerte. Bien. Dicho los argumentos a favor y los argumentos en contra de la pena de muerte, hay que decir que, de todas maneras, es una realidad. ¿Sí? Existe. Existe, como decía el compañero, en Arabia Saudita, existe en Estados Unidos, existe en Irán, existe en diversos países del mundo, repito, la minoría, pero existe. Por lo tanto, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, a través de una resolución, menciona o determina, mejor dicho, ciertas categorías de delincuentes que están o deberían estar eximidos de la aplicación de pena de muerte. Y son las llamadas salvaguardias de la ECOSOC. ¿Qué es la ECOSOC? El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. ¿Sí? Entonces, estas salvaguardias son justamente categorías de delincuentes que están o deberían estar exentos de la aplicación de pena de muerte. ¿Y cuáles son? Los menores, las personas de edad por cuestiones humanitarias, las mujeres embarazadas, creo que por cuestiones obvias, digamos, por su condición,
Y por último, las personas con discapacidad mental. Personas con discapacidad mental, vale decir, ni siquiera son pasibles o deberían ser pasibles de pena alguna, digamos. ¿Por qué? Porque no comprenden la criminalidad de sus actos. Entonces, para aquellas personas que delinquen y tienen una discapacidad mental o una incapacidad mental de comprender la criminalidad de sus actos, la condena generalmente en países desarrollados, incluso en la mayoría de los subdesarrollados, no es, por ejemplo, la privación de la libertad, la prisión o las multas, sino medidas de seguridad como eh, su internación en institutos psiquiátricos, ¿sí? O otro tipo, para que no vuelvan a cometer delitos, por supuesto, no se los puede dejar en libertad, pero desde ya que la aplicación de la pena de muerte a una persona que no comprende la criminalidad de sus actos es una aberración jurídica que generalmente pasa únicamente en aquellos países del Medio Oriente donde los tratados de derechos humanos no tienen lamentablemente la vigencia que pueden tener en el mundo occidental. Bien, continúa diciendo el autor que en los lugares donde todavía no fue abolida la pena de muerte, debe reservarse para los delitos más graves. Esto por el principio de proporcionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la pena más grave solamente tiene que aplicarse a los delitos más graves. Bien, como les decía, existen desde hace cientos de años movimientos abolicionistas de la pena de muerte que se fundamentan en los argumentos que ya esgrimimos hace un ratito, ¿sí? Ya el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecía que no puede ser invocada ninguna disposición de su articulado, especialmente de su artículo 6, para demorar o impedir la abolición de la pena capital. Es decir, ya desde la sanción del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que existe una tendencia a favor de la abolición de la pena de muerte. La Asamblea General, en el año 1971, es decir, hace más de 50 años, afirmó que solo se puede garantizar plenamente el derecho a la vida si se restringe progresivamente el número de delitos castigados con esta condena. Y por último, el segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ya promueve lisa y llanamente la abolición de la pena de muerte. Bien. Por lo tanto, tenemos hasta acá una clara tendencia a favor de la abolición de la pena de muerte. Vale decir, como bien lo dice el texto también, que a fines de la Segunda Guerra Mundial, es decir, antes de la oleada de derechos humanos a través de la consagración de instrumentos internacionales por las Naciones Unidas y la comunidad internacional, la mayoría de los países continuaban aplicando la pena de muerte, es decir, que se fue dando la abolición, no es que lisa y llanamente no existía la pena de muerte en ciertos países, ¿sí? La mayoría de los países empezaron a abolir la pena de muerte a partir de la presión de la comunidad internacional en virtud de la puesta en vigencia y la divulgación de los instrumentos internacionales de derechos humanos, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir, de 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y se crean las Naciones Unidas en adelante, se fue dando progresivamente la abolición en la mayoría de los estados de este tipo de condena. En el año 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas, órgano del cual también hablamos ya la clase pasada, adopta una resolución por el cual pide la moratoria de la pena capital. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos quiere decir el autor con eso? Que le da, o le pide, mejor dicho, porque sus decisiones lamentablemente no son vinculantes, es decir, que no son obligatorias para los estados, pero sí le pide la Asamblea General de la ONU a los estados donde continúa vigente la pena de muerte, que en un tiempo, o que se den un tiempo para su abolición, que comiencen a poner otro tipo de penas,
para esos delitos graves y comiencen un proceso de abolición justamente de la pena capital. Bien, que yo solamente se los puse en el Power para mencionarles los movimientos de abolición de la pena de muerte en Europa, ¿sí? El protocolo adicional de la Convención Europea de Derechos Humanos en el año 1983, que fue ratificado por todos sus miembros, prohíbe la pena capital en tiempos de paz. ¿Qué quiere decir eso? Que no prohíbe la pena de muerte en tiempos de guerra. Ustedes imagínense que, así como nosotros vivimos en Argentina la dictadura, en muchos países de Europa se vivió la guerra en el propio territorio. Por lo tanto, la aplicación de la pena de muerte en tiempos de guerra, en ese tiempo, era absolutamente comprensible para ese momento, ¿no? Pero ya en el 2002, esa misma comunidad prohíbe la pena capital incluso en tiempos de guerra. Ahí vamos viendo bien cómo es el proceso, digamos, evolutivo en torno de la abolición de la pena de muerte. Bueno, en América, desde ya que en la mayoría de los países no se aplica la pena de muerte, en el año 2016, 3 estados ya habían ratificado el protocolo para su abolición, y existe, dice el autor, una clara jurisprudencia a favor de la abolición y de la no extradición. Vamos a explicar qué es esto de la no extradición para casos de condenados a muerte. Seguramente habrán escuchado la palabra extradición. Es cuando una persona judicialmente involucrada en un crimen se encuentra en otro estado, que no es el estado que lo está juzgando. ¿Sí? Vamos a tratar de hacerlo bien simple. En ese caso, el estado en el cual se lleva el proceso le solicita al Poder Judicial del estado donde se encuentra la persona que lo restituya a ese estado para que continúe ahí el proceso. Eso es la extradición. ¿Sí? En ese caso, entonces, el estado donde se encuentra residiendo o donde se encuentra de paso la persona procesada o condenada por un crimen en el estado 1, lo extradita. ¿Se entiende? Creo que el caso por ahí más famoso últimamente es el caso de Juan D'Artés, que procesado en Argentina se escapó a Brasil. ¿Sí? En ese caso, en algún momento del proceso, se va a dar una extradición por el cual el otro país sí o sí va a tener que extraditarlo porque son convenios justamente internacionales y porque personas que son condenadas en Brasil y están en Argentina también en su momento serán extraditadas al país donde se lo está juzgando. Bueno, en este caso hay una tendencia jurisprudencial convencional, o sea, a través de tratados internacionales, para la no extradición de delincuentes condenados a muerte. Es decir, si en el estado que se está llevando el proceso la condena es la pena capital, el otro estado no lo va a restituir. ¿Sí? Esto no pasa en todos los casos, por supuesto. En 2 estados donde está vigente la pena de muerte, claramente lo van a extraditar, digamos. Pero existe una corriente jurisprudencial a favor de la no extradición en caso de pena de muerte. ¿Se acuerdan lo que era jurisprudencial, no? Que vimos la vez pasada. Vamos a repetir. La jurisprudencia son los fallos judiciales o las opiniones de organismos internacionales que por el tema y por la relevancia institucional de esa corte o de ese órgano, marcan un precedente y por lo tanto cambian el paradigma. Entonces, de interpretarse de determinada manera, ciertas costumbres o ciertos tratados incluso, comienza a interpretarse de otra. Eso es la jurisprudencia, ¿sí? Marca jurisprudencia, es decir, cambia la interpretación
de esa norma o de esa costumbre. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, vamos a terminar con este tema de la pena de muerte entonces y abrimos el paso a preguntas. Acá, otra vez, solamente transcribimos nosotros la información que da el autor, que hasta el 2015 el total de países abolicionistas de la pena de muerte era de 140 y los retencionistas, es decir, aquellos que tenían todavía la pena de muerte para ciertos delitos ordinarios, eran 58. O sea, vemos una desproporcionalidad. Los países desarrollados y los países subdesarrollados o en vías de desarrollo más importantes eh, tienen abolidos la pena capital. ¿Sí? Es decir, estos 58 países no son de los países más relevantes, por así decirlo, del mundo, sino todo lo contrario. O sea, a excepción de Estados Unidos y algunos países árabes. Bien, acá hay un tema. Acá empezamos a entrar en los temas más polémicos que tiene el cuadernillo. No, o vamos a intentar no dar una opinión al respecto, sino solamente poder expresar lo que dice en el texto, porque es lo que al fin y al cabo se lo van a preguntar a ustedes. Y el primero de ellos es el caso de los delitos relacionados con drogas. Cuando nosotros decimos delitos relacionados con drogas, no nos referimos necesariamente a masacres, ¿sí? Al asesinato de 50 personas, ¿no? Delito relacionado con droga es desde la venta hasta el tráfico, hasta la venta minorista, todo eso son delitos relacionados con drogas, ¿sí? Bien, ¿qué dice el texto? Dice que el Comité de Derechos Humanos determina que los delitos relacionados con drogas no llegan a considerarse como delitos graves. Ahí entiendo que se está refiriendo a justamente esos delitos menores como pueden ser la venta o incluso el tráfico en ciertos casos, ¿no? Cuando no trae aparejado otro tipo de delitos en el medio. No obstante, dice el autor, en 33 estados continúan sancionándose con la muerte este tipo de delitos, llegando a 1000 ejecuciones por año, dice el autor. Bien. ¿Se entiende, no? Lo importante, me parece, a la hora de estudiar para el examen, es tener en cuenta este principio de proporcionalidad, ¿sí? Que a los delitos más graves les corresponden las penas más graves. Entonces, para los estados donde está vigente la pena de muerte, que es la pena más grave, por supuesto, tiene que reservársela necesariamente para ese tipo de delitos. Bien. Como decía, acá vamos a entrar en los temas más polémicos, quizás del cuadernillo, como el aborto o la eutanasia. No, no es necesario eh, tener una opinión al respecto, yo calculo que todos la tienen, digamos, pero desde ya que el que entró acá a favor del aborto va a salir a favor del aborto y el que entró en contra del aborto va a salir en contra del aborto, no es la idea acá hacer generar un debate, por así decirlo, al respecto, ¿sí? Simplemente vamos a esgrimir cuáles son las posiciones jurídicas al respecto. Creo que ya todos vivimos este proceso, sobre todo en nuestro país, acerca del debate por el aborto seguro, legal y gratuito, pero en este caso vamos a especificarnos a los casos de aborto por cuestiones de riesgo en la maternidad. ¿Se entiende? No toda la discusión es la misma. De hecho que una cosa es el aborto legal y otra cosa es el aborto seguro, legal y gratuito. La despenalización del aborto no tiene que ver con brindar el servicio del aborto, sino precisamente con descriminalizarlo, es decir, que no acarree una pena. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, yo creo que no. Bueno,
Desincrimini- desincriminalizar el aborto, o descriminalizar el aborto, significa que la persona, la mujer en este caso, ¿no?, que practica un aborto va a dejar de ser pasible de una pena. No significa que el Estado vaya a asegurar las herramientas para que tenga un aborto seguro, legal y gratuito. ¿Se entiende? Son por ahí diferencias que pueden pasarse por alto en el debate vulgarmente concebido, pero en los casos jurídicos es muy importante, digamos. ¿Por qué? Porque la criminalización de los actos conllevan justamente las penas, ¿no?, las sanciones. Y el derecho penal, en ese caso, tiene una visión bastante particular al respecto de la pena, ¿no?, la pena como tal, y del porqué de la pena y del para qué de la pena, fundamentalmente del para qué sirve, ¿no? Bien, dicho esto, repito, esto solamente vamos a hablar de los casos de aborto en casos de riesgo, y vamos a decir que los órganos internacionales de derechos humanos han expresado repetidamente su preocupación por el vínculo existente entre la realización de un aborto en condiciones de riesgo y la tasa de mortalidad materna. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que conlleva la preocupación por la práctica del aborto no es la práctica en sí, que de hecho se dio, se da y se dará, digamos, porque es un hecho que sucede, sino justamente la necesidad, por así decirlo, de la práctica del aborto en el caso de que corra peligro la vida de la mujer embarazada. Esto nosotros lo tenemos legislado en el Código Penal argentino del año 1920, o sea, no es un debate nuevo, digamos. Si la mujer corre peligro en su embarazo, hasta cierto tiempo es legal practicar un aborto en ese caso, ¿no? La mayor parte del derecho internacional de los derechos humanos ha sido interpretado entonces previendo que el derecho a la vida comienza en el momento del nacimiento, y acá por ahí comienzan los debates, ¿no? La concepción, el nacimiento, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, si bien la Convención Americana de Derechos Humanos estipula que la vida está protegida en general al momento de la concepción, los órganos internacionales entienden que no es un derecho absoluto. ¿Por qué? Porque como venimos diciendo ya desde la clase número 1, los derechos en general son relativos. Por lo tanto, son posibles o pasibles de limitaciones o de regulaciones. En el caso de riesgo de la mujer embarazada, existe un consenso internacional acerca de la relatividad, en este caso de la interpretación de la convención. Bien, la Corte Interamericana determina que los embriones no constituyen personas en virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto marca una jurisprudencia, por supuesto, porque es la corte más importante de América, o sea, de nuestro continente. Por lo tanto, marca jurisprudencia la opinión que tenga la Corte Interamericana al respecto. Y por último, el Comité de Derechos Humanos estableció que la negación de un aborto terapéutico, cuando la continuación del embarazo supone un riesgo considerable para la vida y la salud mental de la mujer, viola el derecho a la mujer de no sufrir tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. ¿Sí? Como les decía, el autor en ningún caso habla del aborto seguro, legal y gratuito, así que no vamos a entrar en ese debate, sino que habla acerca del aborto en caso de riesgo de la mujer embarazada. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bien. Bueno, así como es polémico el tema del aborto, en cualquier caso, es la realidad, digamos, es un debate
abierto aún, más allá de las leyes vigentes. También es un debate abierto el caso de la ingeniería genética, es decir, de la recolección, manipulación o tratamiento de datos genéticos humanos. ¿Sí? Ustedes seguramente estarán al tanto de la fecundación in vitro, de los distintos tipos de procesos científicos, químicos que sufren no solamente los embriones, sino también los datos genéticos y las experimentaciones al respecto. Esto abre una gama importantísima de debates al respecto, que como tales tienen que ser necesariamente regulados desde el punto de vista de la ley. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se le puede dejar a la discrecionalidad de científicos algo que involucra a eh, juristas, como lo es la regulación, ¿no? Entonces, este campo, en la intersección sobre la ética, los derechos humanos y la innovación biotecnológica, posa una serie de preguntas controvertidas relacionadas con el derecho a la vida. Por ejemplo, este tema de los embriones que hablamos hace un ratito. ¿Mm? Lo importante, y por eso lo marcamos acá en el Power para mencionarlo, es que es necesario durante estas experimentaciones y en el tránsito de estos debates respetar los principios de la dignidad humana, el consentimiento previo, libre y fundamentado, es decir, que la persona conozca qué se van a hacer con esos datos genéticos que le son extraídos, la confidencialidad, eso es algo que hay que respetar, y la no discriminación deben ser respetados entonces durante la realización de las investigaciones genéticas. ¿Se entiende de qué estamos hablando, no? ¿Sí? El caso de los experimentos de clonación, etcétera, etcétera, son por ahí los hechos más relevantes de este tipo de experimentos. ¿Mm? Entonces, la recolección, el tratamiento, la utilización y la conservación de los datos genéticos tienen que ser compatibles con el derecho internacional de los derechos humanos, fundamentalmente para preservar esto que decíamos anteriormente, ¿no? La dignidad, la privacidad, el consentimiento libre y fundado y el respeto por los derechos humanos de esas personas que son sometidas o cuyos datos son sometidos a experimentaciones. Bien, y que creo que este es el último tema del derecho a la vida, que es el tema de la eutanasia. ¿Usted, alguno sabe o sabría definir qué es la eutanasia? El suicidio para evitar dolor. Sí, sí, es la asistencia a la muerte para evitar un dolor, ¿sí? Dice el autor que en caso de una enfermedad terminal, cuando el enfermo explícitamente expresa el deseo de terminar con su vida, es la obligación, o mejor dicho, la obligación de proteger el derecho a la vida comienza a sopesarse con otro tipo de derechos, como por ejemplo la vida privada y la dignidad, ¿sí? El derecho a decidir sobre el propio cuerpo y sobre la propia vida, y la dignidad de una persona que está postrada en una cama, quizás sin poder moverse por el resto de su vida, ¿no? En esos casos, el derecho a la vida, que como decíamos es un derecho relativo, eh, entra en un debate por el sí o por el no de la eutanasia, ¿no? En algunos estados continúa penalizado y en otros estados no. Como dice el autor también, y por eso terminamos con esta frase, estos debates o estas cuestiones que trascienden la esfera o la frontera de la medicina y de la ética, como pueden ser la eutanasia o el aborto mismo, eh, siguen generando debates y por lo tanto los estados continúan divididos en cuanto a su prohibición o a su vigencia. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá?
¿Se entendió? Es largo el derecho a la vida, tiene bastante desarrollo, pero nada, lo último que estuvimos viendo son justamente cuestiones eh, debatibles con respecto al derecho a la vida, como son la pena de muerte, el aborto, la eutanasia, los experimentos con datos genéticos, ¿sí? Todos esos debates se dan en el marco de justamente la relatividad del derecho a la vida, que como decíamos, si bien es el derecho fundamental, es el primero y el más importante, no es un derecho absoluto. Y acá voy a hacer una pausa para volver a charlar sobre este tema de el carácter absoluto o relativo de los derechos, porque me parece importante y porque al finalizar la clase pasada estuvimos charlando con algunos compañeros también acerca de si se entiende o no qué significa. Cuando nosotros decimos que los derechos son relativos, significa que es posible su limitación o su regulación, y que no pueden ejercerse de manera absoluta, justamente. Por eso, lo contrario absoluto es relativo, ¿sí? Por eso la mayoría de los derechos son relativos. Es relativo al derecho a la vida, es relativo al derecho a la libertad, porque uno, por supuesto que tiene derecho a la libertad, pero no es un derecho absoluto, no puede ejercerse todo el tiempo y de cualquier manera, ¿no? Tiene que ser regulada. Seguramente habrán escuchado más de una vez la frase, la libertad de uno termina donde comienza la libertad del otro. Es más que nada justamente para garantizar el ejercicio de los derechos por parte de todos, que se regulan esos derechos, la mayoría de los derechos que son relativos, ¿sí? ¿Cuáles son los derechos absolutos? Los derechos absolutos, es decir, aquellos que no pueden ser objeto de regulación, que no son violados nunca y en ningún caso, son la prohibición de la tortura y de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ¿sí? Esos son los derechos absolutos, por nombrar uno. Esos derechos no pueden ser regulados, no pueden ser limitados. Es decir, no existe un caso en donde el Estado pueda aplicar la tortura o pueda aplicar una pena cruel, inhumana o degradante y que sea legal. No así el caso, por ejemplo, del derecho a la vida, donde ya vimos que existen casos en donde, como por ejemplo la eutanasia, el aborto, el, la manipulación de datos genéticos, etcétera, etcétera, donde esos derechos a la vida, donde ese derecho a la vida es regulado por su carácter relativo. ¿Se entiende? La diferencia entre absoluto y relativo, que no puede ser regulado o limitado. Esto es una cosa y la suspensión de los derechos por estado de emergencia es otra. Acá estamos hablando de casos que se dan en una situación común, digamos, ¿sí? Es una situación de paz, ¿sí? En una situación donde no hay una pandemia, donde no hay una guerra, donde no hay alguna situación de emergencia, ¿sí? Entonces, en estado de normalidad, todos los derechos son relativos, salvo la tortura, por ejemplo, o la esclavitud es otro derecho absoluto, o sea, no puede ser restituido bajo ningún punto de vista, en ningún caso, digamos, ¿sí? No existe una situación donde el Estado pueda legalmente admitir la esclavitud o la reducción a la servidumbre de una persona. Sin embargo, en los estados de emergencia, pueden suspenderse algunos de esos derechos, ¿sí? Por ejemplo, el derecho a la libertad ambulatoria, como sucedió en el caso de la última pandemia. Lo que no significa que en los casos de estados de emergencia pueden suspenderse todos los derechos relativos. No, el derecho a la vida no puede suspenderse. El derecho a la libertad de pensamiento o de religión no puede suspenderse por un estado de emergencia, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos derechos absolutos y derechos relativos, y por otro lado, en situación de normalidad,
Y por otro lado tenemos los derechos que pueden ser suspendidos en caso de emergencia, que no tienen que ver con derechos absolutos y relativos. Esto seguramente van a comprenderlo con la lectura y con el repaso de las clases que van a quedar grabadas y lo van a poder ver también. Así que, si les parece, vamos a ir avanzando. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Sí? Este es el momento para sacarse la duda por ahí. Esto nace a raíz de una pregunta que hizo un compañero al finalizar la clase anterior, por eso me parecía importante poder aclararlo ahora, digamos. Bueno, vamos a empezar entonces con otro de los derechos civiles. Y en unos minutos vamos a hacer una pausa para que puedan ir al baño, para que puedan tomar algo, ¿sí? Y después continuamos. Entonces, ya habiendo tocado el derecho a la vida, que es un derecho relativo, vamos a hablar acerca de la prohibición de la tortura y de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que es un derecho absoluto. Es decir, que no puede ser limitado ni regulado. Bien, la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que nadie puede ser sometido a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que nadie puede ser sometido sin su consentimiento a experimentos médicos o científicos, ¿no? Porque si no hay consentimiento constituye un trato por lo menos degradante. Y dice el autor, como dijimos nosotros recién, que es un derecho absoluto. Por lo tanto, no puede ser derogado en circunstancia alguna, ni en tiempos o en situaciones de emergencia, ni en situaciones de normalidad. ¿Sí? No puede ser aplicada la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes en ningún tipo de situación. No hay ninguna justificación. Bien. Codificación, o sea, ¿dónde está estipulado este derecho a la prohibición de la tortura? En la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la CAT. ¿Qué es la CAT? Es la Convención contra la Tortura, justamente. ¿Sí? Es muy importante que ustedes tengan en cuenta esta convención a la hora de estudiar este tema específico. ¿Sí? Existe una convención específica que prohíbe la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La Convención Europea de Derechos Humanos, el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir la Tortura y la Carta Africana de Derechos Humanos. Es decir, a lo largo y a lo ancho del mundo está prohibida la tortura y hay una síntesis, por así decirlo, de la comunidad internacional acerca de su prohibición en todos los casos. Bien. ¿Qué se entiende por tortura? La Convención contra la Tortura define a esta práctica y por lo tanto menciona algunos elementos que son importantes a la hora de que se configure un acto de tortura. Es decir, que si falta alguno de estos elementos que vamos a mencionar, no estamos hablando de tortura, pero seguramente vamos a estar hablando de un trato cruel, inhumano o degradante. Por lo tanto, tortura es una cosa que tiene ciertos elementos. Si falta alguno, no es una tortura, pero sí es un trato cruel, inhumano o degradante y por lo tanto también está prohibido. Entonces, una tortura es un acto cometido por un funcionario público u otra persona en ejercicio de funciones públicas o, dice, con su aquiescencia o su consentimiento. Es decir, que puede ser por acción o por omisión. ¿Sí? Por el cual entonces se inflinjan intencionalmente, ahí hay otro elemento, ¿sí? La intencionalidad, castigos o sufrimientos que pueden ser físicos o mentales.
Ahí también hay otro elemento importante, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros cuando escuchamos tortura generalmente pensamos en un sufrimiento físico, ¿sí? Sin embargo, el aislamiento de una persona durante meses, sin duda que constituye un acto de tortura, más allá de que no se le inflinja ningún mal físico, con el fin de obtener de ella una información o una confesión o castigarla por un acto que haya cometido o de intimidarla o de discriminarla. Es decir, el propósito también es un elemento. ¿Sí? Generalmente la aplicación de la tortura en los estados, fundamentalmente, por parte de los funcionarios públicos, se da para obtener una información o una confesión. ¿Sí? También se puede dar para aplicar un castigo, como sucede, por ejemplo, en algunos países árabes, o para intimidarla o discriminarla. ¿Qué significa eso? Para hacerla cambiar de pensamiento religioso, político, ideológico, etcétera, etcétera. ¿Sí? En todos esos casos se configura entonces la tortura. Conforme a esta definición entonces, los actos que resultan en sufrimiento pero carecen de alguno de estos elementos fundamentales, el propósito específico, ahí los enumero también, la intención y la indefensión de la víctima, que es quizás la parte más cruel e inhumana de la tortura, ¿sí? El hecho de que la víctima está indefensa ante esos sufrimientos, si bien no son tortura, pueden configurar un trato o una pena cruel, inhumana o degradante. ¿Sí? Decía un expresidente del Comité del Consejo de Europa para la Prevención de la Tortura que tiene por objeto humillar, ofender y degradar al ser humano y convertirlo en una cosa. ¿Sí? ¿Para qué? Para extraerle una información, una confesión, aplicarle un castigo o hacerla cambiar de opinión, digamos, ¿sí? A través de la intimidación. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, si no, vamos a hacer una pausita de 10 minutos. Si les parece, después tocamos también algunos de los temas que ya hemos hablado, derechos absolutos o relativos, derecho a la vida, algunas de las cuestiones polémicas de las que charlamos también, o algo acerca de esto. Pero continuamos con la prohibición de la tortura.
Hola, hola. Bueno, antes de continuar, vamos a leer algunas preguntas del chat. Bien, preguntan si una mujer que fue violada tiene el derecho a abortar. Una mujer que fue víctima de una violación efectivamente tiene el derecho a interrumpir su embarazo hasta un determinado tiempo de gestación, ¿sí? Y la otra pregunta era si en aquellos países donde continúa vigente la pena de muerte, de todas formas es inadmisible la tortura. Me parece una buena pregunta, porque nuevamente nos abre esta posibilidad de determinar cuáles son los derechos absolutos y cuáles son los derechos relativos. La pena de muerte es una pena vinculada justamente al derecho a la vida. Por lo tanto, es una pena vinculada a un derecho relativo. ¿Sí? Justamente, esta es la razón por la cual los estados donde continúa vigente la pena de muerte continúan aplicándola. Sin embargo, la prohibición de la tortura es un derecho absoluto. Por lo tanto, ni siquiera en esos países en donde continúa vigente la pena de muerte es admisible la aplicación de las torturas. ¿Sí? Que nosotros digamos que es inadmisible o que es ilegal, no queremos decir que no suceda, sino justamente que acarrea consecuencias jurídicas. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a continuar con este derecho de la prohibición de la tortura. Cuando hablamos de tortura, hablamos de, como decíamos, un sufrimiento, el infligir un sufrimiento que tiene determinados elementos para su configuración, y que en el caso de no configurarse esos elementos, van a pasar ya al terreno de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que de todas formas están prohibidas porque también son un derecho absoluto. Entonces, ¿qué obligaciones le impone al Estado la prohibición de la tortura? ¿Se acuerdan que dijimos que la vigencia del derecho internacional conlleva, por supuesto, responsabilidades y obligaciones para los estados que son miembros de la comunidad internacional? ¿Sí? En este caso, en el caso de la prohibición de la tortura, ¿qué obligaciones conlleva para el Estado? Bueno, primero, por supuesto, no deben restringir ni permitir la derogación del derecho a la integridad y a la dignidad de la persona, ni siquiera en tiempos de guerra o en estados de emergencia. Otra vez, me parece importante que seamos muy sobreabundantes con este tema. Son derechos absolutos, no pueden ser derogados, ni limitados, ni regulados. Bien. También conllevan ciertas garantías. Una palabra que seguramente habrán escuchado en la tele, en la radio, en Twitter, en Facebook, en todos lados, porque generalmente se debate mucho al respecto, en la esfera no jurídica, digamos. O sea, es un tema poco debatido en el ámbito jurídico porque son, como decíamos, avances evolutivos de la humanidad, y aquellas personas que estudian derecho o que ejercen el derecho no debaten ese tipo de cuestiones, ¿sí? Las garantías son justamente conquistas de la humanidad que se consagran no pensando en el peor de los criminales ni en la mejor de las personas, sino pensando en el ser humano como tal, ¿sí? Es decir, no cambian las garantías, así como no cambian los derechos, depende de quién se trate, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus titulares son todos los seres humanos por su carácter universal del que hablábamos en la clase número 1. Entonces,
Estas garantías que se derivan de la prohibición de la tortura y de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se dan fundamentalmente en las cuestiones procesales durante una custodia policial. Cuando nosotros decimos custodia policial, no necesariamente estamos hablando de una persona que está detenida en una cárcel, ¿sí? Sino fundamentalmente de personas que están detenidas sin ningún tipo de proceso previo. Supongamos que a alguien lo levantan por la calle, lo llevan detenido y se encuentra en una comisaría bajo custodia policial. En ese caso, esa persona tiene estas garantías procesales durante la custodia policial que se derivan de este derecho absoluto. ¿Qué son? Bien. La notificación de la custodia, fundamental, ¿sí? La posibilidad de saber si estoy detenido o no estoy detenido. El acceso a un abogado, y a que éste se encuentre presente durante el interrogatorio. Esto es fundamental. El interrogatorio al detenido realizado sin la intervención de un abogado es un interrogatorio ilegal, ¿sí? Es un trato inhumano y degradante. Solicitar un reconocimiento por un médico o un reconocimiento médico realizado por un médico de su elección. ¿Para qué se imaginan ustedes que una persona necesita un reconocimiento médico cuando está detenido? ¿Cómo? Claro, pero imaginémonos que esa persona ingresa detenida y cuando sale de su detención, ¿qué dice, qué va a decir la custodia policial? No, ya entró así, ¿sí? Supongámonos golpeado, ¿sí? En ese caso, entonces, la persona puede requerir un reconocimiento médico previo justamente para ver qué pasa durante la custodia policial, ¿sí? Disponibilidad de registros centralizados de todos los detenidos y los lugares de detención, es decir, la publicidad, ¿sí? ¿Qué quiere evitarse con esto? Las detenciones clandestinas, las detenciones sin ningún tipo de publicidad o publicación. No saber dónde está detenido tu hijo, esposo, etcétera, etcétera. La exclusión de toda prueba obtenida mediante tortura u otro medio o forma de coacción. ¿Qué significa esto? Hay una doctrina estadounidense que nace de la jurisprudencia justamente de Estados Unidos y después se riega por todo nuestro derecho, que es la doctrina de los frutos del árbol venenoso. ¿Qué quiere decir la doctrina de los frutos, o qué dice, mejor dicho, la doctrina de los frutos del árbol venenoso? Que todas las pruebas que se recaben a partir de un acto ilícito no son válidas y no pueden ser valoradas por el juez en un proceso judicial. Por ejemplo, me llevan detenido y a través de la aplicación de una tortura, yo digo, los documentos que nos incriminan están en la casa de ella, por ejemplo. Y va la policía y entra a la casa y encuentra los documentos y efectivamente somos culpables, estamos hasta las manos. El juez no puede ni siquiera valorar ese documento. ¿Por qué? Porque la información fue obtenida mediante tortura. Ese es un fruto del árbol venenoso, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, la aplicación de la tortura es inadmisible, no importa cuáles sean sus frutos. ¿Sí? No importa cuál sea el resultado. Entonces, toda prueba obtenida mediante tortura u otra forma de coacción debe ser excluida. ¿Por qué se implementa esto? Justamente para evitar que las fuerzas de seguridad, a través de los órganos políticos, obviamente, a través de órdenes políticas, puedan aplicar la tortura como forma de interrogatorio de las personas. Porque, otra vez, es un derecho absoluto. Por lo tanto, no puede legitimar ninguna prueba que derive de ese acto.
Y por último, la grabación en audio o video de todos los interrogatorios policiales. Esto me parece una cuestión lógica, ¿no? Si no se graba a través de un audio o a través de un video, no podemos saber si existió tortura en el interrogatorio de esa persona. Bien. A través de la Convención contra la Tortura, se establecen otras obligaciones para el Estado. ¿Cuáles son? Primero, promulgar legislación, es decir, dictar leyes en contra de la tortura, que la sancionen y que la repriman penalmente en la mayoría de los casos, ¿no? Segundo, velar por la capacitación del personal, incluyendo la educación e información completa acerca de la prohibición de la tortura, es decir, en las capacitaciones a la fuerza de seguridad, a los militares, a los policías, a los médicos, a los administradores de la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. En virtud de esta convención internacional, es obligatoria la capacitación para la educación e información concreta sobre esta prohibición. Velar porque todas las normas, instrucciones, métodos y prácticas del interrogatorio, esto ya lo hablamos recién, y las disposiciones para las custodias sean sistemáticamente revisadas por órganos independientes. Acá en el Chaco existe, por ejemplo, el Comité contra la Tortura, ¿sí? Que justamente revisa los actos de interrogatorios o las detenciones, por más legales que sean, en las cuales se están infringiendo torturas o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Velar porque las denuncias sean investigadas, ¿sí? Que los torturadores sean llevados a la justicia, que las víctimas dispongan de un recurso efectivo. Todo esto ya lo vimos en clases anteriores de qué se tratan los recursos efectivos. Que se promulguen las leyes entonces para aplicar las medidas que impidan la tortura. Bien, acá hay otro tema que ya lo tocamos. Abstenerse de expulsar o devolver o extraditar a una persona a otro estado en el que es probable que se vea expuesto a la tortura. Así como decíamos que hay una evolución jurisprudencial a favor de que no se extraditen a las personas condenadas a muerte, en virtud de la Convención Internacional contra la Tortura, los estados están obligados a no extraditar a una persona si se sabe que va a ser sometida a tortura. Por ejemplo, si Estados Unidos está requiriendo la extradición de una persona que va a ser derivada a la cárcel de Guantánamo, donde se aplican torturas, está prohibido que el Estado lo extradite en ese caso. Presentar informes periódicos al Comité contra la Tortura, ¿sí? Es decir, que los estados tienen que rendir cuentas necesariamente acerca de sus prácticas, fundamentalmente de interrogatorios y de custodia, ¿no? Y por último, establecer mecanismos preventivos nacionales e independientes que lleven a cabo visitas a los lugares de detención. Estas visitas, por supuesto que no son con previo aviso, ¿no? Son inspecciones a las comisarías o a las cárceles para verificar que no se estén cometiendo actos que violen este derecho humano absoluto. Bien, ya habiendo hablado de la tortura, vamos a hablar de la prohibición de las penas crueles, inhumanas o degradantes. El castigo corporal en todas sus variantes, las vejaciones, constituyen entonces una pena cruel, inhumana y degradante y por lo tanto están prohibidas. Ahora, la pena capital o la pena de muerte también constituye un trato cruel, inhumano y degradante. Y ustedes pensarán, bueno, ¿y entonces por qué se continúa aplicando? Esa es justamente la diferencia entre el derecho y el poder, ¿sí? Muchas veces la política de los estados no cumple, o mejor dicho, incumple con los tratados y los compromisos internacionales asumidos por esos mismos estados. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantiza el derecho de toda persona privada de la libertad a ser tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad del ser humano. Y ahí va lo que decía hace un ratito, hace un momento, acerca de que estas garantías no son pensadas teniendo en cuenta ni al peor de los delincuentes, ni a la mejor de las personas, ¿sí?
sino que tienen que ver justamente con la dignidad humana. Y por eso se aplican de esa manera. Y por eso no tienen excepciones. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Sí? Nosotros vamos separando cada uno de los derechos para poder introducirnos en los temas más específicos, digamos, ¿sí? Por eso por ahí nos damos todo de corrido, ni solamente los mencionamos, sino que nos vamos deteniendo en cada uno. A veces puede ser redundante, ¿no? Este tema de los derechos absolutos y relativos, del estado de emergencia y demás, pero como nos parece que es muy probable que entre en el parcial, porque el texto en un 70% habla de eso, nos parece importante tocar y tocar y tocar el tema para que nada, se puedan sacar las dudas, los que no tengan la confianza para plantearlas acá. Pero de todas maneras, si después de esta lectura que van a hacer el fin de semana, que seguramente van a leer sábado, domingo a full, y el lunes van a venir llenos de preguntas, que las puedan hacer y que se sientan en confianza para hacerlas, porque este es el momento, ¿sí? Después, cuando ya estemos rindiendo, la idea es que no tengamos ninguna. Así que si de una relectura comienzan a surgir nuevos interrogantes que tengan que ver con la clase número 1, no se preocupen, no hay ningún problema, para eso estamos. Hasta el lunes vamos a estar dando las clases de derechos humanos. Después ya vamos a empezar con historia. Así que todas las dudas que tengan con respecto a esta materia, a esta asignatura en particular, si no es hoy, va a tener que ser el lunes. ¿Sí? Vamos a continuar igual porque nos quedan un par de temitas, pero es importante que tengan en cuenta eso, ¿no? Bien. Entonces, hablamos de el derecho a la vida, hablamos de el derecho a la prohibición de la tortura, y ahora vamos a hablar acerca de la libertad y la seguridad personal. La libertad y la seguridad personal es quizás uno de los primeros derechos por los cuales se gestaron aquellas revoluciones de las que hablábamos, ¿no? La Revolución Norteamericana, la Revolución Francesa, la Revolución Argentina, ¿sí? El 25 de mayo de 1810. ¿Qué otra cosa se estuvo discutiendo si no es justamente el derecho a la libertad y el derecho a la seguridad personal? Es decir, a no estar sujetos a un régimen monárquico, sino justamente a poder tener un gobierno patrio y posteriormente poder tener otras libertades que se consagraron con las guerras de la independencia. ¿Sí? Así que es un derecho humano por demás importante. Dice la Declaración Universal de Derechos Humanos que todo individuo tiene derecho a la vida y a la libertad y a la seguridad de su persona, y que nadie puede ser detenido arbitrariamente, preso ni desterrado. Ya vamos a ver qué significa arbitrariamente. Todo individuo tiene derecho a la libertad, dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y a la seguridad personal, y nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias, nadie puede ser privado de su libertad, salvo por causas fijadas por ley y con arreglos a procedimientos establecidos. Eso es lo más importante, ¿sí? La legalidad de la detención y el respeto por los procedimientos. Recién hablábamos de la doctrina del fruto del árbol venenoso, ¿sí? Seguir el procedimiento es lo más importante dentro de justamente un proceso de detención o de privación de libertad, ¿sí? Entonces, este derecho tiene por objeto, dice el autor, proteger contra el arresto y la detención arbitraria o ilícitos y contra la realización intencional, de lesiones corporales o psicológicas, independientemente de que la víctima se encuentre arrestada o no. Bien. No toda detención es una privación ilegítima de la libertad. Eso lo sabemos todos. ¿Sí? Hay personas que están detenidas y privadas de su libertad con arreglo a procedimientos legales legítimos por haber cometido un delito. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a ver cuándo son ilícitos los arrestos o las detenciones. Es decir,
independientemente de que la persona haya cometido o no un delito, el Estado tiene la obligación de que su detención o su privación de la libertad se haga de una manera lícita, es decir, conforme a la ley y conforme a los procedimientos. Una persona puede ser privada de su libertad entonces por motivos legales y con arreglo a un procedimiento establecido por la ley y por las normas internacionales. Yo creo que esas son las dos cuestiones fundamentales que tienen que tener en cuenta en caso de preguntas acerca de este tipo de derechos. Y es justamente la legalidad, una ley consagrada en el Congreso de la Nación, y un procedimiento, ¿sí? Código penal y Código procesal penal. La legislación no debe ser arbitraria, es decir, la ley no debe ser arbitraria. No estamos hablando acá del proceso, sino de la ley misma. Si la ley es arbitraria, la persona puede judicialmente discutir justamente su legalidad, su coherencia con la Constitución Nacional y con los tratados internacionales. ¿El Congreso puede sancionar y promulgar una ley arbitraria? Por supuesto que puede. Es el Poder Judicial el que en definitiva va a determinar si esa ley del Congreso es arbitraria o no es arbitraria. ¿Sí? Si, por ejemplo, aplica una discriminación, es arbitraria. Si aplica una distinción irrazonable, es arbitrario. ¿Sí? Si dice, el que matare a otro y sea descendiente de inmigrantes de países limítrofes, va a ser condenado a 8 o 25 años de prisión, y esa es una ley arbitraria, digamos, desde ya. ¿Por qué? Porque implica una discriminación. ¿Sí? Entonces, la ley puede ser arbitraria. Pero no solamente la ley puede ser arbitraria. Puede ser que la ley sea justa, ¿sí? Legítima, razonable, pero sin embargo la aplicación de esa ley sea arbitraria. Es decir, que el juez que condena a una persona a la privación de su libertad la aplique de manera discriminatoria, por ejemplo. En ese caso no es la ley, sino la aplicación de la ley la que se realiza de manera arbitraria. Por lo tanto, ni la legislación debe ser arbitraria, ni la aplicación debe ser arbitraria. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Bien. Y por último, y con esto vamos a ir terminando, vamos a hablar de la administración de justicia y del derecho a un juicio imparcial. Hasta acá venimos hablando de la detención, ¿sí? Es decir, del hecho de estar bajo custodia policial, ya sea que, disculpen la expresión, uno esté adentro o afuera, ¿sí? Ya sea que estés adentro de la cárcel o estés adentro de una comisaría, de todas maneras, uno tiene, en virtud del derecho a, a la seguridad personal y a la libertad, ciertas garantías que conlleva esa custodia, ¿no? Ahora vamos a hablar de el proceso por el cual se determina si una persona es penalmente responsable o no. ¿Sí? El proceso por el cual se determina si una persona va a ser privada de su libertad o multada, por ejemplo, en el caso de aplicación de otra pena, va a darse con una serie de garantías que es indispensable respetar para que el juicio sea legal. Si alguna de esas garantías no se respeta, puede incluso que el caso sea declarado nulo. Otra vez, sea la persona más culpable del mundo. En Argentina, en Estados Unidos, en España, en Inglaterra, en todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque para aplicar una pena hay que tener una ley que tipifique esa condena y hay que respetar el procedimiento. ¿Sí? Bien. Dice la Declaración Universal de Derechos Humanos que todos son iguales ante la ley, sin distinción, y todos tienen derecho a la protección de esa ley. Todo ser humano entonces tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica y que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra los actos que violen sus derechos fundamentales.
estos derechos nacieron al calor de nuestro sistema republicano y democrático de gobierno, y al calor de este orden internacional que promovido por las Naciones Unidas, que tiene como norma fundamental, digamos, los tratados internacionales de derechos humanos. Estos derechos y este respeto por los derechos son universales y se aplican a todas las personas, ¿sí? El derecho a la igualdad en la ley, ante la ley en tribunales, significa que las leyes no deben ser discriminatorias, es decir, que no pueden establecer distinciones arbitrarias, como creo que dejamos claro, y los funcionarios no deben hacer cumplir la ley entonces en formas discriminatorias. Todas las personas tienen el mismo derecho a acceder a los sistemas judiciales y a recibir un trato de igualdad por parte de las autoridades judiciales. Ustedes sabrán que el hecho de tener determinado apellido o determinado estatus o posición socioeconómica prácticamente determina el éxito o no de un procedimiento judicial, fundamentalmente en el ámbito penal. Podemos ver, por ejemplo, el caso de este chico asesinado por una patota de rugbyers, que son gente de clase alta, para la cual parecerían estar justificados la aplicación de todos los procedimientos de derechos humanos. Sin embargo, si esa patota, en vez de ser jugadores de rugby, hubiesen sido jugadores de fútbol de un club del ascenso de Tucumán, seguramente estaríamos hablando de otra cosa, digamos. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que la aplicación de los derechos humanos se tiene que dar indistintamente de la procedencia, de la posición económica, del nacimiento, etcétera, etcétera, de cualquier persona, ¿sí? Ya sea de una posición alta o baja, de un apellido tal o cual. De todas maneras, la igualdad ante la ley es un derecho consagrado, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los elementos adicionales del derecho a un juicio imparcial? Primero, la igualdad de armas. No estamos hablando de armas, ¿no? Estamos hablando de recursos. Es decir, que ambas partes, supongamos que estamos hablando de un juicio civil, tienen los mismos derechos y la misma oportunidad de estar presentes en las distintas fases del proceso, ¿sí? Si nosotros le hacemos una demanda a cualquiera de nosotros, por lo menos yo, a una persona dueña de 150 hectáreas en Charatas, probablemente no tengamos igualdad de armas, ¿sí? Probablemente tenga más recursos que yo. Ahora, eso se va a dar en el proceso en términos de la capacidad de acceso a no sé, recomendación profesional, etcétera, etcétera, ¿no? Durante el proceso vamos a tener necesariamente la misma cantidad de tiempo para responder, la misma cantidad de pruebas para ofrecer, etcétera, 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 ¿sí? En el proceso se respeta la igualdad de armas. Y las vistas y sentencias que deben ser públicas. Tener acceso a los expedientes, tener acceso a cómo marcha el proceso, también es parte del derecho a un juicio imparcial. Bien. Tribunales independientes e imparciales. Con esto vamos terminando. La independencia, dice el autor, tiene que estar consagrada en la Constitución Nacional o en la ley con rango nacional. Otra vez, sabemos que muchos de los jueces no son independientes en términos personales, ¿no? Lo que estamos hablando es de la justicia, por así decirlo, del Poder Judicial. El Poder Judicial necesariamente debe o debería ser independiente para poder respetar el principio de igualdad. Entonces, el método de selección de los jueces también es importante. ¿Por qué? Porque no solamente tiene que intervenir el Poder Ejecutivo, sino que debería intervenir un órgano imparcial. En nuestro caso, por ejemplo, los miembros de la Corte Suprema de Justicia son elegidos en un acto complejo por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Y se debate si en ese proceso de elección, tanto de
los jueces de la Corte Suprema, como también de los jueces de las cámaras y de los jueces ordinarios, tendría que intervenir o no la ciudadanía. ¿Sí? Ese es un debate abierto, no solamente en nuestro país, sino en muchos países del mundo, acerca de si eso no garantizaría de alguna manera la independencia del Poder Judicial. La permanencia garantizada en el cargo, es decir, la imposibilidad de ser removido como castigo por un fallo. ¿Sí? La permanencia en el cargo es un principio elemental de la seguridad jurídica. Supongamos que un juez falla en contra de un empresario y al otro día es destituido. Bueno, eso no puede pasar. ¿Sí? Hay distintos procesos de remoción de jueces que justamente garantizan la permanencia en el cargo. Bien, las decisiones en materia de acción disciplinaria, suspensión y separación de un juez deberán ser objetos de una revisión independiente. El Consejo de la Magistratura, ¿sí?, a través de los juris de enjuiciamiento, etcétera, etcétera, son los procesos por el cual se analiza la conducta de los jueces y por el cual se los puede remover o no. Bien. Y con esto sí terminamos. Estos son los derechos que se tienen en los procedimientos penales. Esto es muy importante, les voy a pedir lo último de su atención, ya estamos llegando a la hora, pero es fundamental. Dentro del procedimiento penal, nosotros vamos a tener estos derechos. Seamos, otra vez, de clase alta, clase baja, con mediana, poca o nada de educación, etcétera, etcétera. ¿Sí? El primero es la presunción de inocencia, creo que es el más conocido. ¿Sí? Nadie es culpable hasta que se demuestre con prueba su culpabilidad, o mejor dicho, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cómo se demuestra lo contrario? Lo contrario se demuestra a través de una sentencia. ¿Sí? Aunque una persona haya llegado al final del proceso judicial, si es declarado absuelto, esa persona es inocente. ¿Sí? Más allá de que haya durado 5 años el proceso. Bien, la presunción de inocencia entonces solamente se rompe con una sentencia judicial donde se lo declare culpable. No ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable. Esto es fundamental. ¿Sí? Si a una persona, a través de una amenaza, una tortura o un trato cruel, inhumano, degradante, se le extrae una confesión, entonces se habrá violado esta garantía procesal y por lo tanto no podrá continuarse, digamos, ¿no? A defenderse por sí mismo o por un defensor de su elección y a recibir asistencia de forma gratuita. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona no puede solventar un abogado, el Estado le va a garantizar uno. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer el abogado? No va a intervenir a favor del juez o del fiscal para que lo metan preso al sujeto. Todo lo contrario, digamos, va a tratar de que en el proceso se respeten todas las garantías de defensa del imputado para que precisamente después la sentencia sea legal y no se declare el juicio nulo porque se violaron todos esos derechos humanos. Bien, a disponer del tiempo y de los medios adecuados para su propia defensa. Esto es fundamental, ¿sí? Si a una persona se le da la posibilidad de defenderse y se le dan 3 días, y entonces va a estar bastante complicado, digamos, ¿sí? El procedimiento y los tiempos ya están consagrados en los códigos de procedimiento penal, por lo tanto hay que respetar esos tiempos. Así como es importante no, darle tiempo para que la persona se defienda, también es importante no dilatar indebidamente el procedimiento. Supongamos que un inocente tiene que afrontar un juicio de 8 años. ¿Quién va a pensar que es inocente después de 8 años de juicio? Nadie. Entonces es fundamental la no dilación del procedimiento judicial. A estar presente en su propio juicio, esto me parece evidente y obvio. A obtener la comparecencia de testigos y al interrogatorio de estos, es decir, a la posibilidad de convocar el mismo testigos que defiendan su causa.
a ser asistidos gratuitamente por un intérprete. Imaginemos el caso de extranjeros que no hablan nuestro idioma dentro de nuestro país. Por supuesto que tienen que ser asistidos por un intérprete para poder ejercer plenamente su derecho de defensa. A recurrir a un tribunal de orden superior. Esto quiere decir la posibilidad de apelar el fallo. ¿Sí? ¿Hasta dónde podemos apelar el fallo nosotros? Hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si el juez falla en contra nuestra, nosotros tenemos la posibilidad de que esa sentencia se revise en una Cámara de Apelaciones. Si la Cámara de Apelaciones falla en contra nuestra, nosotros tenemos la posibilidad de que esa sentencia se revise en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si la Corte incluso falla en contra nuestra, ya agotadas todas las vías internas nacionales, tenemos la posibilidad de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que falle a nuestro favor. Por supuesto que acudir a la Corte Internacional de Derechos Humanos no es gratis, ni es fácil, digamos. Pero existen casos en los cuales la Corte Interamericana entendió en caso de sentencias arbitrarias aplicadas a ciudadanos argentinos, como por ejemplo el caso Bulacio, no sé si lo conocerán, que en un recital de Los Redonditos de Ricota fue asesinado por la policía. ¿Sí? En ese caso, agotó todas las vías internas con fallos arbitrarios, apelaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahí se recurrió justamente esa sentencia. A no ser juzgado y condenado 2 veces por el mismo delito. ¿Sí? Esto también es bastante obvio. Non bis in idem es el término en latín que se suele usar para este principio. ¿Sí? Nadie puede ser condenado 2 veces por el mismo hecho. Si ya se me aplicó una sentencia, si ya cumplí la sentencia, no puedo volver a ser juzgado o volver a ser sometido a un proceso judicial por ese acto. A obtener la reparación en caso de error judicial, ya hablamos de la reparación, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición, etcétera, etcétera. Y por último, nullum crimen sin ley y nullum pena sin ley, dice el autor. Esto significa que no hay crimen sin ley y que no hay pena sin ley. Esto también lo charlamos, no me acuerdo si fue la clase pasada o la primera clase, pero tiene que ver con la necesidad indispensable de que el acto por el cual se me esté juzgando haya estado tipificado al momento de la comisión del hecho. Es decir, si en el país no está tipificado el matar a otro, hoy, viernes, y yo cometo un asesinato, no, si el lunes se pone en vigencia una ley que tipifica el matar a otro, no me pueden a mí condenar por ese hecho. ¿Por qué? Porque al momento de la comisión del delito no estaba tipificado. Entonces, no hay crimen sin ley previa, no hay pena sin ley previa. ¿Sí? Bueno, ¿estamos? Ahora sí, ¿están liberados? Buen fin de semana, nos vemos el lunes. Todas las preguntas, todas las consultas, las evacuamos ese día. Hola, ¿cómo estás?